Aleluya. ¿Cómo estás, iglesia? Doy gracias a Yahweh por su misericordia, porque la renueva cada mañana. Es una gran bendición poder alabarlo, bendecirlo, exaltarlo. Estamos viendo un tema muy interesante en aportación a lo que estamos revisando en el estudio de la mañana. Y es que estamos hablando del tiempo pleroma. Y aprovechando las puertas, aprovechando este tiempo de meditación de la palabra, en el que tenemos la oportunidad de poder profundizar y conocer más del mundo espiritual y de nuestro Padre Celestial, nuestro Creador. Porque hay mucha desinformación. Se ha manejado por mucho tiempo la fe de una manera sistemático-religiosa, religare, y no se conoce en verdad el mundo espiritual. No se sabe qué pasa cuando morimos. La gente hasta el día de hoy dice, pues se murió mi pariente fulano y tengo un ángel que me cuida desde el cielo. Se oye muy romántico y muy tierno, pero no es así. Eso no lo siembra la iglesia tradicional romana, porque ¿para qué explicarle a la gente cosas si lo que tratas es de manipularla? Entonces no tiene sentido estarles dando una formación. Entonces se les da una desinformación doctrinal. Y por eso esto se ve reflejado incluso en el cristianismo evangélico contemporáneo, donde ahora nos damos cuenta que el punto es tener títulos. Gente que nunca sobresalió allá afuera, que no tiene una profesión, que no es nada, entonces requiere de un título. Y por eso vemos que hay muchos apóstoles y profetas y querubines y serafines y un montón de títulos inútiles, porque tienen el título pero obviamente no tienen el ministerio. Y como no tienen el ministerio, tampoco tienen el conocimiento de la revelación, del rema divino. Entonces todo lo sustituyen y nos damos cuenta cómo hay una tremenda manipulación, pero a la gente le fascina. Porque a la gente le gusta cuando algo suena así medio místico. Pues vamos, y sobre todo si nos auguran que va a haber milagros o que me van a profetizar, pues la gente está ávida de que le digan algo. A nosotros no nos costaría tener aquí un montón de charlatanes diciéndole a la gente, no, pues te va a ir muy bien y vas a tener esto y vas a tener aquello, aunque nunca pase. Pero la gente se queda conforme con eso. Ay, qué bonito, no, pues qué padre. Es que el profeta me dijo que voy a tener un esposo y voy a tener 2 hijos, pero tú ya estás casada. Pues sí, pero qué padre, no, voy a tener otro esposo. Pues sí, porque muchas veces quien te está profetizando pues no te conoce en lo absoluto. A mí me tocó ver un profeta que le profetizaba así a una mujer que se veía muy joven, como de unos 22, 23 años, pero en realidad tenía casi 50. Y tenía hijos ya adolescentes, y él empieza a decir que Dios le mostraba a su varón y que no sé qué, y que iba a tener hijos, y pues la hermana ya ni tenía la costumbre de la mujer, de la nidad, de la menstruación, y quedó en ridículo el tipo ese. Yo no entiendo el afán de la gente de tener a fuerza que escuchar algo cuando tiene tanto que aprender de las Escrituras.
A mí muchas veces me han venido con palabras, hermano, es que tengo esta palabra. Pues bendigo el vaso. Y si es de Dios, tú da rabá, y si no, pues que te lo demande a ti. Porque dice el Señor que aquellos que andan diciendo tanta cosa y que Él no les dijo, no les mostró, qué triste. Dentro de los tiempos divinos, de las eras, voy a 2 de Timoteo 2:7. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento, te dé profundidad, te dé revelación en algunas cosas, ¿no? ¿Cómo dice ahí? En todo, en todo. Mira, no todas las épocas de la palabra del Señor están vigentes para nosotros hoy en día. ¿Por qué? Porque en la Biblia hubo cosas que se aplicaron o activaron en momentos muy peculiares, específicamente para personajes que habían sido predestinados para ciertos eventos que está en vigencia hoy, en este momento, en esta parte del Kairos divino. Están vigentes todos los principios, los entendimientos, los puntos centrales y las aplicaciones que dan vida. Tenemos que lograr discernir para distinguir cuando leemos la Tanaj, la palabra, ya sea en el Antiguo Pacto o en el Nuevo Pacto, como le llaman, en el Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. ¿Quiénes son los que reciben el mensaje y cuáles son las audiencias? ¿A quién está dirigido? ¿A un escritor o al pueblo en general? Todos leen en la Torá, todos leen en la Tanaj, en la Biblia, pero no todos saben ubicarse dentro de ella. Debido a esta impresión es que los líderes de la iglesia evangélica convidan a sus feligreses por medio de temas dogmáticos, doctrinales y teologías en momentos de la historia bíblica que no corresponden con la realidad espiritual y el plano, o más bien el propósito y dimensión del Todopoderoso para este tiempo, para este momento y para estas personas en particular. Como las eras fueron distintas, los tiempos, la historia, las audiencias también son diferentes. Y aún el trato de Hashem con el hombre de cada época es distinto. No es el mismo carácter, la misma personalidad de Hashem, de Abacadosh, de nuestro Padre Celestial, cuando trata con los patriarcas a cuando trata con Moshe. Tan es así que a ninguno de los patriarcas le dijo cómo se llamaba. Sabemos cómo se llama hasta que se revela a Moisés. Antes no sabemos. Es el Elohim. Tan es así que la gente le llamaba Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, Elohim de Jacob. ¿Y cómo se llama? Elohim de Abraham. Y es que cuando leemos la Biblia
pensamos que es un libro cronológico, histórico, o sea, que la Biblia debe de decirlo todo. Amados, qué impresionante de verdad. Hay gente que no entiende que esta palabra nos habla y nos narra la historia de una familia que se volvió una nación, y que esta familia y esta nación marcaron la historia de la relación con el Elohim, con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que ahora es el Elohim de Israel y el Elohim de las naciones. Y mucha gente quiere que todo lo diga la Biblia. Es imposible. Pero ¿y dónde dice la Biblia? Ay, por el amor de Dios, en serio te lo tengo que explicar. Tan retrógrado es este asunto que no has leído este libro, no te has enterado de qué se trata. Mucho de lo que está aquí no tiene nada que ver con nosotros. Nada, lo absoluto. Hay 4 tiempos, por así marcarlo, por eso le llamo yo las eras divinas. El tiempo de las promesas con Adán hasta Abraham. Algunos lo llaman dispensaciones. El tiempo de la Torá y Moshe Rabbeinu. El tiempo de la gracia revelado por Yahshua HaMashiach, escúchame esto, hasta Pablo. Y este tiempo del año 70, después de la destrucción del templo de Jerusalén, al restablecimiento de Jerusalén, que se dio en 1948, el 13 de mayo de 1948, que otra vez Israel deja de ser Palestina y pasa a ser lo que hoy conocemos como Jerusalén o Estado de Israel, aunque al 70% de los judíos eso no les convenga y no les guste, y ellos mismos estén provocando tanto conflicto allá, porque son los mismos judíos los que patrocinan a Hamás. Es en serio lo que estoy diciendo. Porque ellos dicen que no debe de haber un Estado de Israel. Ellos dicen que no, porque no aceptan a Yeshua HaMashiach. Ellos están esperando al Mesías que no aceptaron y que niegan y que tanto denigran y blasfeman tanto esos grandes hombres, esos rabinos, esos sabios, eruditos, doctores de las sagradas ciencias divinas, que maldicen el nombre de Yeshua HaMashiach, el nombre de Yeshua ben Yosed o ben David, y que dicen que fue engendrado por Belzebú en el vientre de Miriam, de María, y que no fue obra del Espíritu Santo, sino de un espíritu zángano, y tanta blasfemia y tanta ridiculez que dicen los judíos, que si usted leyera el Talmud, usted no se sentiría de verdad con esa intención de hacerse mesiánico en la vida. En la vida. Yo amo a Israel, pero amo más al Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob. Amo a Yahweh, pero no estoy de acuerdo con lo que dice esa gente que maldice a Yeshua. No estoy de acuerdo con lo que dicen esos hombres. Por eso tienen tanto conflicto. Por eso es una nación con tanto problema. Y ellos mismos provocan estas guerras porque dicen que no debe de existir el Estado de Israel, porque mientras existe el Estado de Israel, eso detiene la venida, la manifestación del Mesías que ellos esperan, porque no quieren aceptar a Yeshua HaMashiach. Es impresionante de verdad. Por eso en la Iglesia de las Naciones no nos enamoramos del rito. Nos enamoramos
de las promesas dadas por Yahweh, no tan solo a los judíos, sino a las naciones. Y por todo lo que Rabí Shaul, el apóstol Pablo, ha enseñado para el beneficio de este tiempo, para el cumplimiento. ¿Cuál fue el propósito del Eterno en la dispensación del cumplimiento de los tiempos? Efesios 1:10 dice que fue reunir a todas las cosas en Yeshua, tanto la de los cielos como los de la tierra. La palabra dispensación no es tiempo sino economía, economo, como lo he estado explicando en los servicios de la mañana. Si las dispensaciones fueron economías de Hashem, entonces cada economía en su tiempo necesitó de un poikónomo, o sea, un economista, un administrador. La iglesia, la amada del Cordero, tiene ese oficio, administrar. Y muchos creen que es administrar la gracia o los dones o administrar el poder del Espíritu Santo. Si Él no lo convida, no lo comparte. Para empezar, no posa sobre cosa inmunda. Y muchos de los que dicen que tienen dones, el 95% de los que dicen que tienen dones, tienen unos testimonios que Dios guarde la hora de veras. Porque no tenemos madurez, porque no hay una iglesia madura que esté sujeta a la palabra, no a los dones, no a las unciones de los místicos, líderes espirituales. Gente que se sorprende, ay, es de que este hermano tiene mucha unción, ay, ese hermano tiene mucho conocimiento, ay, ese hermano tiene esto, ese hermano. Pues si todo lo da el Espíritu de Dios a través de la gracia y se recibe de Hashem, es Hashem en la vida de la iglesia, de los ecónomos, de los administradores de su gloria, y en este tiempo de su gracia. El poikónomo de la época de las promesas que tuvieron finalidad en Yeshua fueron Adán y Abraham. Ambos terminaron en Yeshua porque todo lo de Adán y de Abraham tenía que reunirse en Yeshua. El poikónomo de la época de Moshe Rabbeinu tenía que reunirse en Yeshua, quien fue el fin de la ley. El poikónomo de la época de la gracia fue Pablo, quien escribió que Yeshua es todo y en todos, y que todo fue creado por él y para él. El poikónomo de la plenitud, de la gloria y la gracia de este tiempo es usted. Gracias por los amenes. Le cayó como balde de agua fría, ¿verdad? Porque lo dice el Señor, no lo digo yo. Todo se ha reunido. El poikónomo de la gracia, de la plenitud, de la totalidad, reunido en Yeshua para convertirse en poder y sabiduría de parte de Abba Kadosh para este mundo presente, es usted. Cada dispensación con su época o tiempo vino siendo administrada por un principal economista espiritual de parte de Yahweh para una audiencia específica que iba a suceder en la dispensación del cumplimiento de los tiempos o de las eras o edades o eidas o como le quiera llamar. Iba a aparecer el cumplimiento de la economía de la plenitud espiritual y total de parte de Yahweh en el hombre entendido. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 15:28 que al estar todo sujeto al Padre, incluyendo el mismo Mashiach, es Hashem. Fíjate lo que dice: mas luego que todas las cosas le fueron sujetas,
entonces también el mismo Hijo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Hashem sea todas las cosas en todos. Santo de Israel, es muy profundo. Yo sé que tu ardilla no sé si lo logre comprender. Hasta el día de hoy, Yeshua HaMashiach se sujeta a Abba Kadosh. Quiero que entienda lo que es este cumplimiento. La época de la promesa de Adán, leemos en Génesis 3:15, porque esto se cumple en Mashiach, no se cumplió en Adán. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Le está hablando a la serpiente, a la Azazel, al padre de Caín. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Sí, hay que decir las cosas ya como son. Sí, porque mucha gente, oiga, ¿cómo? Yo ya le expliqué quién es el papá de Caín y por qué no aparece en la genealogía de la Biblia. ¿Por qué no aparece Caín en la genealogía? Y los que estudian luciferialismo y satanismo saben perfectamente, mejor que cualquier pastorete, saben perfectamente. Estamos en un tiempo en el que los reptilianos van a empezar a manifestarse de manera cínica y descarada, y van a empezar a decirnos: sí, aquí estamos y hemos estado desde hace tiempo, y fulano y fulano y fulano, y te vas a sorprender de saber en la historia quiénes han sido reptilianos y cómo son las mismas familias siempre las que están gobernando los mismos países, siempre. La transgresión de Adán trajo consecuencias de manera inédita e inmediata, expedita. Afectaron su atmósfera, dimensión, cuerpo, alma y espíritu. Se abrió un portal tan terrible y trajo consecuencias, porque entonces se tuvo que crear Adum, el ángel de la muerte. No existía. A causa de esta transgresión, puedes comer de todo menos de esto. Y luego escuchan el murmullo, porque no escuchaban a Dios. Dicen que era como un susurro. Y van y se esconden. Adán, ¿dónde estás? Estoy aquí, pero es que estoy desnudo. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? Es que la mujer que tú me trajiste me dio a comer del árbol que nos pediste que no lo consumiéramos. O sea, ni siquiera fue valiente así de decir: pues, ¿qué crees? Me comí la cosa esa que dijiste que no comiéramos, y resulta que se me abrieron los ojos y ¿tú crees que estoy desnudo? No me había dado cuenta. 1000 años tengo aquí, le puse nombre a todo lo que existe. Todos los animales yo los bauticé, les puse su nombre, todo, las plantas, todo. Nunca me había fijado que estaba desnudo, jamás había sentido vergüenza. La transgresión de Adán trajo Adum, la muerte. Los expulsaron, pero hay mucha falta de información.
mucha falta de información porque pues no tenemos acceso al Midrash, no tenemos acceso a la Torah, a los comentarios de los sabios rabínicos, no tenemos acceso a eso y entonces ignoramos todo. Pero las consecuencias fueron inmediatas, a mediano y largo plazo. Después de todo hubo una esperanza para la humanidad. Antes de que Hashem expulsara al hombre del jardín, le hace una promesa de la victoria que habrá de una sementera, de una simiente de la descendencia de la mujer contra este que les ha hecho caer. Y enemistad pondrá entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Existe una clara diferencia entre lo que es una promesa y lo que es una verdad. Una promesa muestra lo que el Eterno va a hacer y una verdad muestra lo que el Señor ya llevó a cabo y ha cumplido por medio de Mashiach. La promesa es algo opuesto, pues a largo plazo, digamos para los tiempos finales. Pero la verdad es algo histórico, es algo que forma parte de la historia debido a que ya tuvo su más claro cumplimiento. La promesa es esperanza, la verdad es disfrutar por medio de el cumplimiento de dicha palabra. La promesa, dicen que certeza. La promesa es certeza, porque es fe. Así lo manejan. La verdad es una convicción. Hashem creó el protoevangelio de la redención en Génesis 3:15. Es aquí desde donde se forja, a partir de ese momento, el tiempo de la promesa que se ha cumplido en la victoria de Yeshua HaMashiach en el Gólgota, en la cruz del Calvario. La época de la promesa de Abraham leemos en Gálatas 3:8, Gálatas 3:8 y luego vas a Génesis 12:3. Y viendo antes la escritura que Hashem por la fe había de justificar a los no judíos, a los gentiles, evangelizó antes a Abraham. ¿Qué hizo qué? Evangelizó antes a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. La versión 60 dice: y la escritura, previendo que Hashem había de justificar por la fe a los gentiles, o sea nosotros, dio de antemano la buena nueva. Esto es impresionante. Ay, no invente, doctor. A ver. Usted, no, esto ya está loco, doctor. Esto ya no lo puedo comprender. Usted me está diciendo que el Eterno le reveló la buena nueva, la promesa del Evangelio a Abraham. Yo no. Ahí dice. Cuando él estaba por sacrificar al niño, bueno, al joven que era un hombre de 27 años, porque se lo había pedido Hashem, él le pregunta: aquí ya está el pedernal, aquí está la leña, aquí está el fuego y la ofrenda.
el cordero, el corbanot, Hashem proveerá, el Eterno proveerá. Y encuentran un cordero ahí. ¿Qué convicción tenía el Abraham? ¿Cómo sabía que el Eterno le iba a proveer y que no tenía que matar a su hijo? Porque ya le había revelado la promesa. Ya sabía quién era Mashiach. Lo vio cuando sacrifica al cordero en el Kairos, es arrebatado y se le muestra ese cumplimiento de esa promesa. No voy a añadir más, es muy fuerte eso, pero te puedo decir, no como doctrina ni como revelación, yo te puedo decir, es una conclusión que yo entendí, que lo que estaba pasando ahí en el monte es que Dios le estaba mostrando a Yeshua HaMashiach crucificado y que Él era la redención, era el pago del rescate de la humanidad, lo que Abraham estaba viendo. Dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, todas, todas, todas. ¿De dónde tomó Pablo este registro? De Génesis 12:3. Vamos a Génesis 12:3. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por eso, aunque yo no estoy de acuerdo con las sectas judaicas y con los grupos ortodoxos sionistas que maldicen el nombre de Yeshua y de la Ruach HaKodesh, no estoy de acuerdo con eso que ellos hacen y con eso que ellos dicen y que escriben claramente en el Talmud. Ellos le pueden haber fallado a Yahweh porque no aceptaron a Mashiach. Pero yo no voy a maldecir a Israel ni al pueblo de Abraham, Isaac y Jacob, porque entiendo que están confundidos, porque hay un velo que hasta hoy no han querido recibir. Por eso no dejo de bendecir la tierra de Israel, pero jamás me voy a hacer judaizante. Amo la Torá, pero no las formas en las que interpretan, haciendo más alto el rito que el sacrificio de Yahshua HaMashiach. Por eso no necesito traer una barba larga, ponerme una gorra, una kipa, un sombrero, vestirme de blanco y negro, usar unos hilos por mi cintura saliendo de mi pantalón, unos tzitzis. No necesito nada de eso, porque yo ya no estoy bajo esos tiempos, estoy en el pleroma de Hashem. Amo las santas convocaciones, amo la sabiduría que el Señor le reveló a este pueblo. Bendito seas, Israel, bendigo tu tierra, oh Jerusalén, haya paz dentro de tus muros. Ay, si me olvidare de ti, Jerusalén, que mi lengua se pegue a mi paladar, pero jamás pasará eso, pues te amo, tierra bendita, donde la sangre del Mashiach se derramó y la presencia de Yahweh residió en el santo templo de Jerusalén. Tierra profanada, pero también tierra que matas a tus profetas,
Tú que persigues a quien te dice la verdad, tú que asesinas a quien oye la voz de Dios y te habla. Oh Jerusalén, si te hubieses acercado a Yahweh y hubieses aceptado a Mashiach, la promesa de Hashem Adán es este protoevangelio de la redención. La promesa se cumple en Abraham cuando escucha este protoevangelio de la gracia. Abraham conoció la gracia primero que Pablo. Este evangelio le fue predicado a Abraham no solo antes de Yeshua y de que Yeshua realizara la redención, sino también antes de que le fuera revelado a Moisés. Dada la ley en el monte Sinaí, antes de la ley hubo noticia de buena nueva, hubo evangelio, evangelio de la gracia. Se le reveló a Abraham, aleluya, te amo Yahweh, te amo. Solo estás cumpliendo lo que ya habías prometido, lo que le habías dicho a Abraham. El primero que escuchó evangelio, redimir, redención fue Adán en Génesis 3:15, y el segundo hombre que escucha la buena nueva, el evangelio de la gracia, fue precisamente Abraham. 12:3, por segunda vez le confirma el Señor. Por eso nos damos cuenta, Adán escucha la promesa y se confirma en Abraham. Qué tremendo, qué poderoso. Estos dos hombres fueron los más dignos, poikónomos, administradores de la promesa significativa de Yahweh. A estos hombres, a estos patriarcas, la época de la ley, Moshe Rabbeinu es quien la recibe. Tenía 365 leyes negativas y 248 leyes positivas. Es decir, fue la época de los 613 misbot de la Torah, o leyes imperativas. La ley vino codificada desde la época de Moshe Rabbeinu. La ley tuvo a Moshe como el pocóinomo de esa economía espiritual de Yahweh para la sola nación de Israel. La ley fue la expresión de un pueblo bajo una promesa, un pacto, una alianza. Yahweh se casó en el Sinaí con ese pueblo, le hace pacto, pero en el año 70 después de Yeshua HaMashiach, en el año 70 de la era cristiana, se divorció de él por haber sido el pueblo más infiel, pagano y contaminado. La ley fue la cátedra de Moshe Rabbeinu. Esa cátedra mataba con su letra a los hijos de Israel. El entendimiento de los fariseos del primer siglo se endureció, se embotó con esa letra, porque era una letra sin vida. Por las obras de la ley ningún judío ni gentil ni en el primer siglo pudo justificarse delante de Hashem. La ley los calificó a todos como no hay justo ni aun uno, porque todos han pecado y por cuanto han pecado merecen la muerte, porque la paga de su deshonra, de su deslealtad, de su desobediencia, de su pecado, es la muerte. Todos los que dependieron de las observancias rituales de la ley estuvieron bajo maldición. La ley tenía puros malditos. No había ni un solo bendecido bajo el espectro de la ley. Pero la ley fue el ayo o el conductor de esos malditos a la bendición de la gracia dada por Yeshua HaMashiach.
La ley les anticipaba a estos malditos la emuná, la fe en Yeshua HaMashiach, quienes necesitaron ser salvos por medio de la gracia. ¿Y quién necesita salvarse por medio de la gracia? Pues los que están bajo la ley, los malditos del primer siglo, donde se movieron los dos pactos: la ley contra la gracia, las obras contra la emuná. La antigua alianza con un pacto nuevo y sempiterno. En el primer siglo, Yeshua fue el fin de la ley para poder justificar delante de Hashem al maldito que confiaba en la ambruxía, en su sangre, y convertirlo en un libre, en un bendecido, con toda bendición espiritual. Por eso el Todopoderoso, Abacadosh, envió a su Hijo nacido bajo la ley para salvar a malditos bajo la ley, para redimirlos de la esclavitud, rescatarlos de la esclavitud de la ley. La época de la gracia con Pablo, leemos en Efesios 2:8-9, Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos, por la emuná, la obediencia, la lealtad, la fidelidad. Y esto no de ustedes, pues es un regalo de Yahweh. No es por obras, para que nadie se gloríe de sus obras. No es porque guardas el Shabbat, no es porque das el diezmo, no es porque observas la ley. Es por causa de Yahshua HaMashiach, quien se sujetó al Padre y en nada se contaminó. Él jamás pecó. Estando en la carne, no militó para la carne. Y habiendo vencido a la carne, al pecado y al diablo mismo, toda Rabá, nos ha hecho a nosotros herederos de esta gracia y de esta verdad. ¿De qué salvaba la gracia en el primer siglo? De las obras de la ley. Cuando la escritura, la Biblia dice, por gracia sois salvos. ¿De qué somos salvos? Mira, es que da coraje. ¿Sabes qué es lo que hacen los pastores? Engañan a la gente. Le dicen, confiesa a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador y ya eres salvo. ¿Y sabes qué es lo que ha pasado? Que la gente se lo cree y creen que se van a ir al cielo y enseñan del cielo, que vamos a ir al cielo. Yeshua jamás habló del cielo, habló del reino de los cielos. Es algo totalmente diferente, nada que ver. Dime, ingeniero, si tengo buen audio, porque está cayendo una tormenta. ¿Me permite un segundo hacer una oración?
toma estos vientos, esta lluvia y muévela, Padre, no porque yo te di una orden. Es el poder y la gloria de nuestro Rey del universo. Te ruego y te suplico, Padre, cuando ignores esta lluvia y me permitas exponer tu cátedra sagrada, tu palabra. Toda rabá. Amén, amén y amén. Es que no se escuchaba nada. Y a veces hay que pedirle al Padre que controle la realidad del cómo funcionan los elementos. Toda rabá, gracias, Padre, por la lluvia. Bendito sea tu santo nombre. Cuando la Escritura dice que somos salvos, no se está refiriendo a que somos salvos, pues no sé, de la condenación. No, era dejar de ser esclavos de la ley. Era dejar de ser presos y oprobios de la ley. El Hasatán utilizaba la ley para maldecir al pueblo. Era un acusador. Dice Zacarías 3:1. Y mostróme a Josué el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Yahweh, y Satanás, el Satán, estaba a su mano derecha para hacerle adversario. El texto original dice para acusarlo. Estaba ahí para acusarlo. Recuérdame que no se me vaya el ingeniero sin bajar las Biblias. No, así nos vayamos a las 4 o 5 de la mañana, no tiene que pasar. Estoy cansado de este manoseo de la Escritura. Estoy fastidiado. Es que es increíble cómo han manoseado la palabra. ¿De qué salvaba la gracia en el primer siglo? De las obras de la ley que producían la maldición por no poderla cumplirla en su totalidad, porque decía la misma ley que así hubieses guardado 612 mandamientos, y si no habías guardado uno, habías abrogado toda la ley. Pues todo el mundo estaba maldito, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en uno de sus mandamientos, se hacía culpable de todo. Santiago 2:10. Santiago 2:10. Porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, en uno, es culpado de todos. No, en serio. ¿Quién podía haber guardado toda la Torá, toda la ley? Nadie, hermano, nadie. Solo hubo uno, Yeshua HaMashiach. La única tabla de salvación es por la gracia. Gálatas 3:25. Fíjate lo que dice Pablo. Oh, qué poderoso es esto. Mas venida la emuná, la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos. Dice, porque todos sois hijos de Hashem por la emuná en Yeshua HaMashiach. Yeshua redimió a los que estuvieron bajo la ley, a fin de que recibieran la aflicción o adopción de hijos. La ley tuvo esclavos, nunca tuvo hijos. En la gracia, los malditos que han sido rescatados por la emuná, por la fe, Hashem puso en sus corazones la Ruach HaKodesh, el espíritu de Yeshua HaMashiach y su palabra, el cual nos permite decirle Abba, Padre. Por eso ya no somos esclavos de la ley, ahora somos hijos de Hashem,
por la gracia. Ve a Hebreos 8:13, por favor. Mira, es tan importante lo que te estoy explicando, Judith, que discúlpame, hoy no voy a contestar ninguna pregunta. De hecho, voy a cerrar esto. Discúlpenme de no interactuar con ustedes. Esto es una cátedra que no te puedes perder. Tus preguntas, házmelas llegar luego. Esto es muy importante, y si no te es importante, puedes abandonar la sala con todo gusto, sin problema, porque esto nadie te lo va a decir, nadie te lo va a revelar, nadie, porque a nadie le conviene que la amada del Cordero esté consciente de la verdad. Ya no hay lunes, ni martes, ni miércoles, ni domingo, ni Shabbat, ya no, entiende, ya no estás bajo la ley, Dios mío, ya no existe eso. ¿Y por qué no guardas Shabbat? ¿Y por qué lo haces en domingo? Pues lo puedo hacer domingo y jueves y el día que quieras. No pasa nada, porque la ley ya no existe para maldición. La ley es para gracia. Es para gracia. Porque se cumplió en Yeshua. Cuando desapareció esa alianza antigua, el Todopoderoso se casó con Israel en el Sinaí, pero se divorció con este pueblo en Jerusalén. Allá por el año 67, cuando se escribe precisamente las epístolas, cuando el escritor habló de la caducidad del viejo pacto de la ley, faltaban casi 2 años para la destrucción del templo de Jerusalén, más o menos. Yeshua había profetizado a los principales sacerdotes, rabinos y doctores de la ley en Mateo 21, 43, 44, 45 y 46. Fíjate, quiero que ponga mucha atención a lo que dice Yeshua. Por tanto os digo que el reino de Elohim será quitado de ustedes y será dado a gente que haga los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos, y buscando cómo echarle mano, temieron al pueblo, porque le tenían por profeta. Pero regresa al 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes. Se lo dijo a los rabinos, a los doctores de la ley, a los fariseos, y será dado a gente que haga los frutos del Eterno. En el año 70 fue destruido el templo. El pueblo, el sumo sacerdote, el sacerdocio y Jerusalén, por manos del gentil Tito, que junto con las legiones romanas le dieron fin a las glorias y privilegios del judaísmo del primer siglo. En el Evangelio de Lucas capítulo 21 verso 22 dice que fueron días de retribución para que se cumplieran todas las cosas que estaban escritas. 21-22 de Lucas. Porque estos son días de venganza
para que se cumplan todas las cosas que están escritas, días de venganza. Yeshua les había dicho a los discípulos en el Sermón del Monte que cuando estas cosas sucedieran, debían de entender que el reino de Israel terminaba. Concluía el viejo pacto. Y para ellos ya estaba en luz su redención final y el reino de Hashem. La época de la plenitud del pleroma espiritual de Yahweh por cumplimientos. Usted y un servidor disfrutamos de esta gracia inmerecida. Pero cuesta tanto trabajo explicar esto, porque mucha gente le es tan difícil tener humildad para aprender y decir, ok, a mí me enseñaron de un modo, pero esta palabra está clarísima, clarísima. Dejemos nuestros rudimentos viejos, inservibles, estorbosos. Yo nada más veo cómo está mucha gente en el cristianismo evangélico tradicional y el neoliberal, que están bien disparados, que son 100% sectas demoníacas que no tienen nada que ver con la Torá, con la palabra. Y es que ambas cosas son tan poderosas, pero Israel las menospreció. Leemos en 2 de Corintios 1:30. Toda rabá, gracias Hashem. Segunda de Corintios 1:30. A ver, déjame ver, porque Primera de Corintios. Hay una disculpa. Si es Segunda de Corintios, si estás bien, Segunda de Corintios 1:30. Pero déjame ver aquí, porque como esto lo escribimos por las madrugadas, ándale, es 23. Mas yo llamo a Hashem por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con ustedes no he pasado todavía a Corinto. Pero eso, verso 24, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, mas somos ayudadores de vuestro gozo, porque por la emuná estáis firmes. Por la emuná. Hashem ha sido fiel a todo lo que han anunciado los profetas y lo que dijo Yeshua y lo que escribieron los apóstoles. Él ha sido fiel a todas sus promesas. Una promesa es un amén solo cuando se lleva a cabo. Si una promesa es pasado, es porque es algo que se ha llevado a cabo, ha sido realizado. Una promesa muestra lo que se va a hacer, pero una verdad revela lo que ya se ha hecho y se ha cumplido.
En el pleroma, en la plenitud, todo está cumplido. No hay nada que esté bajo promesa. Todo está sujeto, todo está en realidad. El panorama del plan total de Yahweh fueron 4 economías espirituales: promesa, ley de gracia y plenitud. Con 4 poikónomos especiales: Adán, Abraham, Moshe, Pablo y ahora usted. No hay más dispensaciones por venir. Ya estamos donde el Señor Todopoderoso ha diseñado, y estamos donde Él está y no donde Dios ya estuvo. Hashem ya estuvo en la promesa y la cumplió, estuvo en la ley y le dio fin con Yeshua HaMashiach. Ya estuvo en la gracia y produjo hijos en la Rúa. Estuvo profetizando en Isaías 56:5 que Dios daría un nombre mejor que el de hijos e hijas, y se cumplió. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre sempiterno les daré que nunca terminará. ¿Y sabes dónde se cumple? Vete a Apocalipsis 5. Aleluya. Toda Rabá. Qué tremendo es esto. Verso 6. No, vete al 5, vete al 5. Es que esto está fuerte. Es algo glorioso. Y uno de los ancianos me dice: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré aquí en medio del trono de los 4 animales, en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Hashem enviados en toda la tierra. Y él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. Y cantaban de nuevo cántico diciendo, un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has rescatado para Hashem con tu sangre, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Y nos has hecho para nuestro Elohim, que somos reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Toda Rabá. Aleluya. Entonces nos ha hecho, ya no somos hijos, ahora somos reyes. Nos cambió, dice: ya no les llamaré hijos. Eso me encantó. Isaías 56:5. Y disculpen que cerré yo los chats, pero es que esto es muy importante, de verdad. Bueno, yo no sé si usted lo valore, tal vez yo estoy mal, tal vez estoy exagerando, pero de verdad es que luego hacen cada pregunta, Dios mío, que eso es para niño de catecismo, por favor, para niño de primera comunión, de veras, pónganse a leer. Pues sí, luego hacemos una mesa redonda, todo lo que quieran saber.
Pero es que es súper sencillo, esto es poderoso. Yo les daré en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Mira, muchos, cuando empezaron las raíces hebreas, no, se volvieron locos. Yo empecé hace como 25 años a enseñar raíces hebreas. Y pues mucha gente nos veía feo. Decían que no éramos cristianos, que éramos judaizantes. Yo les decía, bueno, ¿y de dónde? ¿A qué horas traigo yo el bisturí para circuncidarlos? O sea, no inventen. No, es que nosotros ya recibimos a Mashiach y ahora somos mesiánicos y se dejan la barba y la kipa y se visten como judíos ortodoxos, no como judíos en Mashiach. O sea, practicantes de judaísmo nacidos en Israel que recibieron a Yeshua, no se visten así. No se visten así, no hay necesidad. No hay necesidad. Porque ya estás libre de eso, ya eres libre de la ley. Entonces muchos me decían, es que solo Israel es el pueblo de Dios y solo los judíos son sus hijos. Fíjate nomás lo que dicen. Por eso nos tenemos que hacer judíos espirituales. Por eso necesitamos la kipa, necesitamos los peyots, las barbas, los hilos de fuera, por eso hay que guardar el Shabbat de manera religiosa, ritualista, etcétera. Se circuncidan, aunque son graciosos porque en ninguna sinagoga vas a ver mujeres y estos tienen más mujeres que hombres. Pero ¿sabes qué es lo más tremendo? Que ellos peleaban ser nombrados hijos. Cuando en Yeshua, regrésate a Apocalipsis 5:10, vente Miguel, y nos ha hecho para nuestro Elohim reyes, reinas y sacerdotes y sacerdotisas, y reinaremos sobre la tierra. Desde la perspectiva de Juan era un reinaremos porque faltaban muchas cosas por cumplirse. Desde nuestra perspectiva espiritual ya reinamos en el pleroma sobre la tierra, porque el reino nuestro no es de este mundo. El reino en el pleroma está supeditado a la esfera espiritual donde no puede penetrar la corrupción. ¿Para qué somos reyes y reinas? No lo somos para dominar a otros, sino para gobernar nuestra propia alma y sujetar nuestra propia carne, porque dentro de ella hay mucho ego. Es un reinado sobre el ego, privado o de cada uno. Cuando tú reinas sobre tu ego, tus debilidades, lo minimizas y empoderas al amor incondicional, que es el verdadero poder del reino de los cielos, porque cielos pasarán, tierra pasará, profecías pasarán, lenguas pasarán, pero el amor nunca pasará. En el pleroma de Yahweh te aprendes a ver de manera plena y completa, porque todo para ti está cumplido. En la plenitud aprendes a amarte a ti mismo sin condiciones, y una vez que lo aprendes, tu amor sin condición fluye hacia los demás. Como el agua fluye en el río, como el aire fluye en tus pulmones, la iglesia está en la plenitud. Estamos en el pleroma de Yahweh.
Aleluya. De verdad que agradezco a Yahweh por todo el amor y toda la gracia. Yo sé que ignoramos mucho y reconozco que no es fácil poder estar explicando. Me da tristeza cuando tanta gente pues tiene muchas dudas por dos razones: porque han estado bajo el liderazgo, pastoreo de gente neófita y que lo único que han buscado pues es vivir de la iglesia. Y el otro punto es que uno también tiene la obligación de estudiar, de investigar, de averiguar. Si todos tuviésemos esa hambre, entenderíamos realmente lo que somos. ¿En qué momento de la historia estamos? ¿En qué parte del tiempo del Todopoderoso nos encontramos? Por eso te digo, cuando entendamos esto, créeme que soy una persona sumamente ocupada, muy ocupado, créemelo. Pero tengo tiempo para buscar al Señor. Hay unos amigos pastores que se acercan y me dicen: hermano, es que fíjate que tenemos esta situación y quisiéramos ver si nos ayudabas, préstanos tus libros. Sí, vengo con ellos y a veces les dejo ahí los libros y me voy, y luego regreso después de ciertas horas y veo que no han avanzado. Y le digo: ¿qué pasó? No, pues es que esto es muy profundo y pues es muy difícil hacer un sermón, Manuel. Ya nos acostumbramos. Mira, la gente quiere oír esto y les damos eso. Son mis amigos, yo los respeto, los quiero mucho. ¿Qué estás diciendo? Mira, Manuel, no nos metemos en tanto conflicto, porque mira, si nos ponemos a explicar cosas así tan profundas, ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Uno, la gente no le gusta. Y dos, a la gente solo explícale cómo hacerse rica, cómo obtener un milagro, cómo tener bendiciones. Y son felices. Los mantenemos entretenidos. Mira, bien sencillo, un sermón así. Y no todo esto que es que contigo es muy complicado. Me da tristeza. Me duelen esas almas que están ahí, porque así como estos amigos piensan, la mayoría de los ministros piensan: ay, ¿para qué nos vamos a complicar la vida? Me dijo uno de ellos, que es licenciado en teología, me dijo: mira, yo no me estreso, Manuel. Yo no me estreso. ¿Tú crees que ponen atención? Mira, ellos nada más entienden ciertas cosas y aplauden y dicen gloria a Dios, porque ya están entrenaditos. Dice, y así los mantiene uno ahí en la iglesia. Mira, lo importante es que no se vayan al mundo y que den sus diezmos. Le digo: ¿y cuándo vas a ataviar a la novia? ¿Cuándo la vas a entrenar? ¿Cuándo van a entender que son reyes y sacerdotes? No, sí lo saben. ¿Y por qué no viven como eso? ¿Por qué siguen viviendo como esclavos del pecado? ¿Por qué no han podido vencer? ¿Por qué siguen atados a ciertas cosas?
Porque hay gente que tiene 2, 3, 4, 5, 6 años, 10, 15, 20 años en el cristianismo y sigue tomando a escondidas, sigue teniendo doble vida, siguen dudando de las cosas de Dios, siguen sin orar, sin ayunar, sin crecer, sin tener libertad. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la culpa. Porque no le han enseñado a esa gente. No le han enseñado a esa gente la verdad. Yo tengo una carga, y es que usted tenga una plena comunión con nuestro Abacadosh. Que no haya ninguna cosa que le estorbe a tus oraciones, pero sobre todo que tengas la plenitud del pleroma, que las promesas sean una realidad, una verdad, una veracidad en tu vida. Que no dudes. Esto es más poderoso que la ley del, ¿cómo le llaman? Del decreto, del secreto, ¿cómo? Ajá, la metafísica esa disfrazada de decretos. No, esto es, o sea, esa metafísica es brujería, eso es satanismo. No, esto es en serio. Esto no es los códices del Grabovoi, o sea, no, eso es una tontería. No, esto es en serio. O sea, cuando logras la plenitud, estás en una comunión directa, o sea, nada te estorba, estás en una plenitud, una comunión directa. Tus pensamientos los entiende el Padre, ya ni tienes que estarle diciendo nada. Tus pensamientos los entiende, te dedicas a adorarlo, a glorificarlo, a exaltarlo, a agradecerle. Agradécele. Y adóralo. Y Él cambia tu realidad. Yo anhelo eso. Que la más alta espiritualidad se active en ti. Y de verdad, yo te quiero ver en victoria. Anhelo que cuando tú tengas una necesidad, sea suplida por el Todopoderoso. Sea suplida. Que no tengas que esperar, que no demore, sino que estés listo para recibir. ¿Por qué tarda en responder Dios? Porque no estamos listos, porque no somos agradecidos, no somos maduros, porque normalmente buscamos las cosas para nuestro placer, pero no porque verdaderamente estemos agradecidos. Nunca permitas que eso pase. No lo permitas. Agradécele y búscalo incesantemente. Es que no tengo tiempo de estudiar, doctor. Bueno, entonces ve los videos, óyelos. Si no los puedes ver, óyelos. De verdad. Mira, he estado dando cobertura a muchos pastores. Me dicen: hermano Manuel, yo estuve entretenido muchos años en un concilio, en una iglesia, y nunca pude crecer, nunca pude avanzar. No me desarrollé en nada, hermano. Tengo 3 meses, 5 meses, 1 año viéndolo, y he entendido tanto, doctor. Que hoy estamos viendo la mano de Dios. Claro, porque así funciona. Es cuando estamos listos. Es cuando estamos listos.
¿cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy, pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú, y por eso hoy elevo allí mi voz. Una vez más dile, ¿cómo podré pagar tanto favor? Nunca podré pagarte lo que soy, pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. Solo puedo alzar mis manos, solo puedo alzar mi voz y decirte que te amo, oh Señor. Yo nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú. Solo puedo bendecirte con mi voz, solo puedo adorarte con mi voz, y solo puedo yo loarte con mi voz. Sí, Señor. Muchas gracias. Toda Rabá. Qué hermoso eres, Yahweh. Hay tanto que conocer. Dale a tu pueblo, Señor, la gloria y la dicha de entenderlo. Y danos la humildad de hacer a un lado las tradiciones, el rito que tanto defiende la gente, pero ese. Y si solo se tuviese la humildad de entender cómo trabajas, cómo actúas, cómo operas en las eras. Bendito seas, Abacadosh, toda Rabá. Aleluya. Gloria a su nombre. Aleluya. Bendito seas, Rey del universo. Gloria al Señor. Bendito seas. Hay lugares que el cielo toca, y desde ese día nunca vuelven a ser solo un lugar. Estas paredes nunca fueron simplemente una bodega, fueron un altar. Aquí Dios encontró corazones rotos y los hizo nuevos. Aquí escuchamos oraciones que parecían no tener respuesta y vimos al cielo responder. Aquí vimos hijos regresar, matrimonios restaurarse, enfermos ser levantados, llamados a nacer y vidas a encontrar a Hashem. Aquí aprendimos que cuando Dios está presente, lo ordinario se vuelve santo. Pero también aquí conocimos el dolor. Aquí lloramos la partida de nuestros pastores. Hubo días en los que el silencio dolía más que cualquier palabra. Nos preguntamos cómo seguir, cómo volver a cantar, cómo creer. Y cuando nuestras fuerzas se terminaron,
las de Dios apenas comenzaban. Él sostuvo esta casa, Él levantó su iglesia, Él permaneció fiel, porque el pastor de esta casa nunca ha sido un hombre, siempre ha sido el Espíritu Santo. Este lugar siempre será parte de nuestra historia. Aquí quedó sembrada nuestra gratitud, nuestras lágrimas, nuestra adoración, nuestra obediencia. Pero el legado nunca ha estado encerrado entre cuatro paredes. El legado vive en un pueblo que sigue diciendo sí a Dios. Y creemos que Él ya preparó otra casa, otra tierra donde habrá altares, donde otros llegarán con el corazón roto, donde otros conocerán a Yeshua, donde otros levantarán sus manos por primera vez, donde nuestros hijos adorarán y nuestros nietos escucharán las historias de la fidelidad de Dios. Hoy no estamos despidiéndonos. El tabernáculo se movía, la nube en el desierto se movía, el arca se movía. Abraham levantaba altares y luego seguía caminando. Lo sagrado nunca fueron las piedras, lo sagrado era que Dios caminaba con ellos. Estamos cruzando un río, como Israel cuando el Jordán se abrió, con la certeza de que si Dios nos trajo hasta aquí, también abrirá camino delante de nosotros. Por eso, queremos invitarte, no solo a cambiar de dirección, sino a ser parte de este milagro, con una ofrenda voluntaria, con tus manos para preparar nuestra nueva casa, con tus rodillas en oración, porque algún día alguien entrará por esas puertas, encontrará a Yeshua y jamás sabrá tu nombre, pero estará viviendo el fruto de tu obediencia. Y cuando esto suceda, habrá valido la pena cada esfuerzo, cada lágrima, cada ofrenda sembrada, cada hora sirviendo, porque los edificios cambian, pero el reino sigue creciendo. Este septiembre no solo cambiaremos de lugar, seremos testigos de que Dios sigue escribiendo nuestra historia. Y mientras damos este paso de fe, recordaremos que el legado nunca fue un edificio. El legado siempre ha sido la presencia de Dios caminando con su pueblo. Legado 2026, 5 y 6 de septiembre. No estamos cerrando una historia, estamos obedeciendo al autor de la siguiente. Hace años, un hombre de fe nos inspiró a ser valientes. Un hombre que creyó en el poder de la iglesia y en la fuerza de cada uno de nosotros, unidos por un propósito. Nuestro pastor nos dejó un legado que sigue vivo en cada uno de nosotros. Su visión fue clara: reunirnos, compartir la palabra de Dios y seguir creciendo juntos. Para eso, necesitamos el lugar donde nos reunimos. Hoy, seguimos adelante con 318. Como en Génesis 14, buscamos 318 valientes que se unan al propósito. Tu aportación mensual hace una gran diferencia. Nos ayuda a mantener nuestro espacio físico donde nos reunimos para alabar a Dios y para transmitir su palabra a miles de personas en diferentes países. Porque cuando cada uno de nosotros se compromete con fe y generosidad, juntos podemos lograrlo. Cada acción suma, cada corazón se une y la obra de Dios continúa extendiéndose. Sé parte de este legado que continúa creciendo. Tu generosidad mantiene viva nuestra misión. Gracias por ser parte de esta familia. 318 de trigo y miel para el mundo.